Bien, vamos entonces a ver un poquito el tema de las dudas que han tenido respecto al sistema nervioso, después de haber hecho las actividades y después de haber hecho un poquito, tenían tres actividades, en una era el verdadero o falso, en otra teníamos que ubicar los distintos lóbulos de la corteza. Fíjense que en las imágenes había una imagen donde yo tenía que ubicar los lóbulos y otra imagen donde tenía que ubicar los nombres de la corteza, ¿sí? Entonces por ahí eso es lo que se les ha confundido. Acá el Jero me dice que tiene dudas en los lóbulos, vamos a ver eso, vamos a repasar eso. Recuerden que estos lóbulos, que son cuatro, ustedes los tienen en cada hemisferio del cerebro. Nuestro cerebro está dividido en dos, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, y cada hemisferio tiene estos cuatro lóbulos. Se divide en cuatro regiones, diríamos. Entonces, miren, acá, ahí se los comparto más grande para que lo vean. Eh, Acá tenemos las cuatro regiones de la corteza, pero esas regiones están relacionadas con cuatro lóbulos. Entonces, por ejemplo, este lóbulo que nosotros tenemos acá adelante es el lóbulo frontal, el lóbulo que continúa de ese lóbulo frontal es el parietal, están divididos por esta cisura, acá tengo otra cisura que se llama lateral, y este es el lóbulo temporal, y acá atrás está el lóbulo occipital, diríamos que está más cerca del cerebelo. Entonces, en la actividad esa que tenían, que era la actividad número 2, ustedes tenían en la imagen de arriba, porque tenían dos imágenes para poner los nombres de las cortezas. En la imagen de arriba, ustedes tenían que poner los distintos lóbulos y en la imagen de abajo las áreas de la corteza, que es un poco esto que están acá. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, dentro del lóbulo frontal no es todo corteza motora. Hay una región que es la corteza motora, ¿sí? Dentro de este lóbulo, por ejemplo, que tenemos acá, que es el lóbulo temporal, solo una región es la corteza auditiva. Después, dentro del lóbulo parietal, que es este, solo una región es la corteza somatosensorial. Y dentro de lo que es el lóbulo occipital, tenemos la corteza visual. Entonces no es que, por ejemplo, todo el lóbulo frontal es corteza motora. Hay una región de ese lóbulo que es lo que yo le llamo corteza motora. ¿Está? Entonces, eso es lo que ustedes tenían que completar en la segunda actividad, que era la actividad respecto a los lóbulos y lo que forma cada corteza, o mejor dicho, dentro de cada lóbulo, qué cortezas encuentro. Entonces, ojo con eso, porque no es que todo el lóbulo frontal es corteza motora. Hay una región del lóbulo frontal que corresponde a la corteza motora, que es esa que, por ejemplo, tienen acá pintada de celeste. De toda la corteza, o mejor dicho, de todo un lóbulo parietal, solo esta región que tengo acá es corteza somatosensorial. Y así, de todo este lóbulo que tengo acá, que es el temporal, solo una región es corteza auditiva. Entonces, en la actividad número 2 tenían que completar con esto, con los lóbulos y con cada una de las cortezas a donde se encontraban, ¿sí? ¿Qué otra duda ha quedado? De respecto a la teoría de nervioso, algo que no se haya entendido, algo que hayan estado viendo por ahí cuando habrán hecho las actividades y han tenido dudas respecto a la teoría. Recién alguien me preguntó por privado, una compañera, respecto a esto de que no había quedado claro o no se había entendido el tema del lenguaje, el tema de por qué yo decía que el hemisferio izquierdo generalmente se encarga del lenguaje y cómo el hemisferio derecho intervenía si en esta imagen que ustedes tienen acá no aparece el habla en la parte derecha del hemisferio. Entonces, una compañera de ustedes me preguntaba por qué acá si no aparecía en la parte derecha el habla, porque yo decía que también intervenía en el lenguaje. Bueno, recuerden que eso
está relacionado con que yo les conté que el hemisferio izquierdo tiene el área de Broca y el área de Guernica, que lo vimos ayer. Es decir, yo en este hemisferio tengo las dos áreas más importantes del habla, que son la de Broca y la de Guernica. Una encargada de lo que es el movimiento de la lengua, los labios, las cuerdas vocales, y la otra encargada de lo que es la comprensión. O sea que mayoritariamente, principalmente, generalmente es este el hemisferio que se encarga del lenguaje. Pero hay una parte del lenguaje de la que se encarga el hemisferio derecho, que es lo que nosotros le llamamos la prosodia, que no está relacionado con la comprensión del lenguaje o con el movimiento de la lengua, de las cuerdas vocales, sino que está relacionada con la expresión o la emoción que yo le pongo a lo que digo. Entonces ahí es un poco lo que veíamos ayer respecto a las expresiones faciales, la entonación que yo le doy, los gestos que hago. Y eso también forma parte del lenguaje, puntualmente de lo que llamamos la prosodia. Entonces, el hemisferio derecho interviene en el lenguaje, por más que acá no diga habla, pero fíjense que acá habla de algo no verbal. Entonces, este hemisferio interviene en la parte de la prosodia. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una lesión en este hemisferio, que es el izquierdo, tengo lo que se llaman las afasias, que pueden ser afasias motoras o afasias sensitivas. Afasia motora si tengo una alteración en el movimiento de la lengua, de las vocales, y una afasia sensitiva si tengo una alteración en la comprensión de lo que digo. Entonces, las afasias son alteraciones en el hemisferio izquierdo, pero en el hemisferio derecho puedo también tener una lesión y en ese caso se va a ver afectada del lenguaje la prosodia. Ah, bien, Ailu. En este caso está relacionado con cómo está irrigado el encéfalo. Respecto a la actividad 1, me está diciendo la, la AILU. En ese caso, ustedes, me imagino que te referirás al verdadero o falso, que les preguntaba qué estructuras, o mejor dicho, cómo estaba vascularizado el sistema nervioso. Acuérdense, chicos, ustedes todavía no lo han visto, por eso estaba la pregunta, pero esto lo van a terminar de entender cuando ustedes vean la parte de circulatorio. ¿Mm? Ustedes en el corazón, ustedes tienen venas y arterias que salen de ese corazón. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener arterias que van a salir a mi cuerpo, a la parte inferior de mi cuerpo, y también arterias que se van a encargar de lo que es la irrigación de la parte superior al corazón, que vendría a ser la parte de la cabeza, vendría a ser del sistema nervioso. Entonces, en esa pregunta, puntualmente lo que les preguntaban era cómo estaba vascularizado esa parte, diríamos, del sistema nervioso. Cómo estaba vascularizado, estoy buscando justo la pregunta, pues no me acuerdo si preguntaba, para preguntarles, para decirles la pregunta tal cual, de cómo estaba vascularizado, no me acuerdo si, puntual, eso es lo que les quiero leer para que no quede la duda. En el verdadero o falso de la primera actividad era, ya les digo la pregunta. Decía puntualmente, la vascularización arterial del encéfalo deriva de las arterias subclavias internas y vertebrales. Esa era vendría a ser la opción que daba respecto a, o mejor dicho, para contestar verdadero o falso. Entonces, en ese caso era falsa, esperen que, ahí está, en este caso era falsa la opción, porque la vascularización de esa región no está dada por las arterias subclavias internas y las vertebrales. ¿Qué les decía la justificación? Que cómo estaba vascularizada esa región. ¿Cómo estaba vascularizada la región del encéfalo? ¿Qué les decía? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué decía en esa pregunta? Estoy hablando para los que se han conectado ahora, porque hay varios que acaban de conectar. Estamos hablando de la vascularización, que era la pregunta número 9 del ejercicio de la primera actividad, del verdadero falso.
Puntualmente estábamos haciendo referencia a la pregunta número 9 de eso. Entonces, estábamos hablando de que si bien no hemos visto todavía la parte circulatoria, y eso ya lo vamos a ver cuando veamos circulatorio en unas unidades más adelante, lo que tiene de incorrecto eso es que la vascularización del encéfalo está relacionada con las arterias carótidas y las arterias vertebrales. Ahí te hablaba de la arteria subclavia interna y vertebral. Entonces, lo que tiene de incorrecto es que los que vasculariza el encéfalo son las arterias carótidas y las arterias vertebrales. Ya las van a terminar de entender a esto cuando veamos circulatorio en unas unidades más adelante. Bien, ¿qué otra duda tienen respecto a sistema nervioso? ¿Qué otra duda quedó respecto a lo que han visto en la actividad o lo que han visto de teoría? ¿Algo que no se haya entendido? El 11 de la primera actividad. Bien, Belu, eso está relacionado con lo que nosotros le llamábamos, el cerebro anterior, el cerebro medio y el cerebro posterior. Acuérdense que cuando estuvimos viendo las estructuras del encéfalo, apenas empezamos la unidad, que, mejor dicho, un poquito avanzada la unidad, que estuvimos hablando de las vesículas primarias, secundarias y los derivados en el adulto, a nosotros nos decían que había 3 vesículas primarias: prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Esas eran las 3 vesículas que nosotros le llamábamos primarias respecto, o sea, de donde derivaban básicamente el resto de las vesículas, ¿sí? Teníamos prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Entonces, si ustedes se acuerdan, yo les conté que a esas 3 estructuras también se les denominaba cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior, ¿sí? Entonces, se le llamaba según la disposición, se les llamaba cerebro anterior al prosencéfalo, cerebro medio al mesencéfalo y cerebro posterior al rombencéfalo. Así se les llamaba, pero en ese caso, en la actividad, solo les ponía el mesencéfalo. Después de los otros 2, les ponía las vesículas secundarias. Entonces, por ejemplo, del prosencéfalo aparecía telencéfalo y diencéfalo nada más. Entonces ustedes tendrían que haber completado que el prosencéfalo, o sea, lo que vendría a ser en donde iba el prosencéfalo, tenían que poner telencéfalo y diencéfalo, ¿sí? Y después venía el mesencéfalo, y del rombencéfalo deriva metencéfalo y mielencéfalo. Entonces, esto básicamente es a lo que se le llamaba anterior, medio y posterior. Repito, cerebro anterior se le llama al prosencéfalo, cerebro medio al mesencéfalo y cerebro posterior al rombencéfalo. Es lo que nosotros conocimos como vesículas primitivas o primarias también. Entonces lo que tenés que hacer ahí, Belu, es ir arrastrando a los distintos, a las distintas estructuras según cómo estaban formadas. Bueno, muchachos, entonces, mañana hacemos TP evaluatorio y hacemos corrección del TP. Así que traten de leer la unidad para mañana, ¿sí? Nos vemos mañana, que tengan linda tarde. Hasta mañana, chau, chau. Nos vemos. Chao, Dani. Chau, chau, que tengan linda tarde. Chau, chau.